Seguimos en la serie expositiva hacia la meta que desde hace ya un tiempo, desde el primer domingo de enero de este año, nosotros hemos venido predicando, obviamente con algunas pausas dentro de ese intervalo de tiempo. Para el día de hoy, con el favor de Dios, estaré predicando bajo el título El esfuerzo por la madurez. Por lo que le pido que leamos juntos Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Filipenses 3, versículo 12 al 16, dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El Señor nos ilumine a través de esta porción que hemos leído. Durante su ministerio terrenal, nuestro glorioso Señor Jesucristo hizo una costumbre el hablar, el comunicar verdades espirituales a través del lenguaje metafórico. El Señor, como nuestro maestro, tenía la destreza de comunicar aquellas enseñanzas a través de metáforas, y en ese sentido el apóstol Pablo, copiando de su Señor y Salvador, también tomaba asuntos comunes, cotidianos de la cultura y la vida de las personas de su época para crear un puente de comunicación entre la vida de la persona de aquella época y tratar de guiar a esas personas al evangelio o a alguna enseñanza espiritual. Y en este texto bíblico que nosotros hemos leído, vemos que Pablo ha tomado la principal disciplina deportiva de su tiempo para traer una enseñanza espiritual. Y esa disciplina deportiva a la que hago referencia son las Olimpiadas de Grecia, aquellas famosas competencias de atletismo de aquella época y que aglutinaba pasiones y mucho interés entre las personas. Pero, ¿de qué trata la enseñanza espiritual que Pablo quiere ilustrar a través de esa metáfora? Bueno, Filipenses 3:12 dice, y leo una vez más: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo tengo la esperanza, mis amados hermanos, que en la gracia del Señor, cada creyente que se encuentre aquí presente, está consciente de que cuando Pablo dice en la primera parte de este verso 12, no que lo haya alcanzado ya, entiende que Pablo no se está refiriendo aquí
al tema de la salvación. Pues desde el primer día que una persona se convierte genuinamente al Evangelio de Jesucristo, inmediatamente desde ese mismo primer día, esa persona ha pasado de muerte a vida. Inmediatamente esa persona, si realmente se ha convertido a Cristo, ha alcanzado su salvación definitiva. Pues nuestra redención no depende ni descansa en lo que nosotros pudiéramos hacer para obtenerla o para retenerla, sino que depende enteramente y es sostenida única y exclusivamente por el sacrificio perfecto llevado a cabo por Cristo a favor de todos aquellos que en arrepentimiento y fe han sido atraídos a sus pies. Recordemos el conocidísimo pasaje que el propio apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso y que de manera providencial nuestro hermano Guillermo leía a la introducción de este servicio. Efesios 2, 8 y 9 dice allí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don, un regalo de Dios para quienes hemos sido guiados a Cristo en arrepentimiento y fe. De hecho, no podemos obviar que cuando Pablo, por inspiración divina, escribe esta carta a los filipenses, él está preso en Roma y espera un juicio que se le hará, en donde o saldrá en libertad o será condenado a muerte. Esa era la disyuntiva en la que Pablo se encontraba, y Pablo mismo tenía el deseo, aunque la iglesia humanamente lo necesitaba, él tenía el deseo de partir con su Señor. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 1, o vimos hace un tiempo en el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si Pablo tenía tal deseo de partir y estar en la presencia de Cristo, pues obviamente es porque tiene la plena convicción y la seguridad de su salvación. Pablo sabe que desde el primer momento que Cristo lo alcanzó, que Cristo se le reveló para redimirlo, había alcanzado su salvación definitiva. Pues esta no dependía de él, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a su favor. De manera que la expresión no que lo haya alcanzado ya no tiene que ver con la salvación. Pero Pablo continúa diciendo en ese mismo verso 12, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto que encontramos en múltiples pasajes de las Escrituras, dependiendo de su contexto, pudiera denotar o suponer diversas cosas. Y en este verso 2 en particular, la palabra perfección hace referencia a un estado de impecabilidad o ausencia de pecado en la vida de alguien luego de su conversión. Algo, mis hermanos, que es imposible de alcanzar de este lado de la eternidad. Pues tenemos aún en nuestro interior
no un remanente de pecado como solemos decir, sino un hombre de pecado. Esa naturaleza pecaminosa con la cual hay que batallar diariamente y de manera intencional, mora en nosotros. De hecho, el pecado, mi amado hermano, mi amada hermana, nos ha afectado tanto que nosotros pecamos aun cuando soñamos. Yo no creo que yo sea el único aquí que ha pecado en sueño. Nos ha afectado de tal manera que aun soñando nosotros pecamos. Sin embargo, la idea que Pablo quiere transmitir es que vivamos nuestras vidas cristianas de tal manera como si fuésemos a alcanzar la santidad perfecta de este lado de la eternidad. Nota lo que sigue diciendo Pablo en ese mismo verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. A mí me preocupa mucho cuando escucho decir de boca de algunos cristianos cuando han pecado la siguiente declaración: imagínate que todos somos pecadores. Este tipo de expresión da la connotación de que la persona no quiere esforzarse en su santificación. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿para qué tú crees que tú y yo fuimos salvos? Porque tú y yo tenemos que estar conscientes para qué fue que Dios a través de Cristo nos salvó. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sin lugar a duda, nosotros fuimos predestinados por Dios para redención. Sin embargo, el propósito de nuestra salvación es ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo estaba apercibido, convencido de esta verdad. Déjame leerte nuevamente el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La palabra asir en el griego original significa atrapar, alcanzar. Por tanto, la palabra asido, que también aparece aquí y que se deriva de la palabra asir, significa entonces atrapado o alcanzado. De hecho, algunas traducciones bíblicas lo traducen así mismo, alcanzado. Por consiguiente, lo que en síntesis Pablo dice aquí: yo no he alcanzado ese estado de santidad perfecta de Cristo, para la cual fui salvado por el mismo Señor Jesucristo, pero prosigo hacia adelante, sigo ocupándome en mi proceso de santificación progresiva para no darle cabida al diablo, para no darle cabida a ese hombre de pecado que mora en nosotros. De eso se trata la vida cristiana aquí en la tierra, de ser cada vez más parecidos a Cristo y menos parecidos a nosotros. Habiendo pues visto lo que trata la enseñanza espiritual que Pablo quiso ilustrar a los filipenses y por consiguiente a nosotros también,
Veamos ahora la táctica de Pablo para seguir avanzando en su madurez cristiana. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En su carrera de los 400 metros de la madurez espiritual, Pablo está enfocado en una sola cosa, la cual está compuesta por dos patas. Una pata que habla de olvidar y dejar atrás, y otra pata que habla de extenderse a lo que está delante. Observemos esa primera pata donde Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El apóstol no especifica aquí cuáles son esas cosas que ha olvidado y ha dejado atrás. Sin embargo, si pensáramos que Pablo pudiera estar haciendo referencia a olvidar su vida de pecado pasada, su vida antes de que Cristo le rescatara, por ejemplo, cuando Pablo promovió la muerte apedrada de aquel siervo de Dios llamado Esteban. Cuando Pablo iba por las casas persiguiendo a los cristianos para maltratarlos y para encarcelarlos, no importando que sean hombres, mujeres o niños. Permíteme decirte que él no se ha olvidado de eso. Pues escucha lo que Pablo le dijo a su colaborador, a su consiervo Timoteo. Primera de Timoteo 1, verso 15, dice allí el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no se ha olvidado de su vida de pecado. Él no se ha olvidado ni podía haberse olvidado de dónde Dios lo sacó. Porque si lo hacía, entonces él olvidaría la gracia y misericordia del Señor para con él, quien siendo un vil pecador, Cristo lo alcanzó para perdón y salvación. Nosotros no debemos, bajo ningún concepto, olvidar nuestro pasado pecaminoso, porque cuando recordamos ese pasado pecaminoso es una motivación para dar gloria y honra a Dios por Jesucristo debido a su misericordia y gracia para con nosotros. Mira lo que dice el Salmo 103 en los primeros 3 versículos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si Pablo no insta a olvidar nuestra vida de pecado, si Pablo nos insta a olvidar nuestra vida de pecado, entonces, ¿qué es este olvido del pasado al que Pablo con tanto énfasis se refiere? Si él no
está instando a olvidar su vida pasada de pecado. Entonces, ¿qué es ese olvido del pasado en el cual él se detiene y hace tanto énfasis? Bueno, yo creo que de cierto modo se refiere a detenerse en los fracasos o pecados del pasado con un espíritu de culpa permanente. La culpa es buena cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el Espíritu Santo obró y trajo convicción de pecado. Ahora, permanecer con ese espíritu de culpa nos paraliza y no avanzamos a nuestra santificación futura. ¿Tú te imaginas que Pablo estuviese con ese espíritu de culpa permanente por su vida pasada? ¡Wow! Yo promoví la muerte de Esteban. ¡Wow! Pero yo iba detrás de los cristianos, lo perseguía, lo maltrataba, lo echaba en la cárcel y todo el tiempo con ese espíritu de culpa. Él no iba a avanzar. Se iba a quedar estancado. Y cuando tú y yo estamos con ese espíritu de culpa, no avanzamos. Si tú eres un cristiano genuino, todos tus pecados en Cristo Jesús han sido perdonados. No tienes por qué vivir con ese espíritu de culpa. Tú eres salvo porque Cristo cargó con tu iniquidad. Entonces, mis hermanos, Pablo quiere connotar esto. A esto que él se refiere cuando dice olvidando lo que queda atrás. A ese espíritu de culpa permanente que paraliza nuestro progreso en ese proceso de santificación progresiva. Pero yo creo también que Pablo pudiera también hacer referencia a algo que también es paralizante, y es el hecho de vivir de la gloria del pasado. Todo el que estudia el ministerio terrenal del apóstol Pablo sabe cómo Dios lo usó con esa gracia, con ese poder, donde fue de gran bendición para el pueblo de Dios. De hecho, los teólogos dicen que después de Jesucristo, el apóstol Pablo es la persona que más aporte ha hecho al Evangelio. Fíjate hasta dónde llegó Pablo por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu, en su ministerio terrenal. Sin embargo, Pablo no se detenía en la gloria de ayer. Él proseguía. Mucha gente se detiene en yo era, yo fui, cuando nosotros éramos. No, mi hermano, mi hermana, eso te paraliza. De hecho, se cuenta de este famoso beisbolista, Babe Ruth, que decía o dijo: el jonrón de ayer no gana el juego de hoy. No podemos mantenernos en el pasado, en la gloria pasada, que yo era, que yo fui, que cuando hacíamos esto, cuando hacíamos aquello. No. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿En qué sitiar espiritual nos encontramos ahora?
La otra parte que compone la expresión de Pablo, una cosa hago, como táctica para seguir avanzando en su madurez cristiana, es el enfoque que tenía hacia el futuro. Pues nota que él dice, extendiéndome a lo que está delante. Contrario al cristiano que se refugia en las glorias pasadas, contrario al cristiano que se detiene en los fracasos pasados, tenemos a Pablo que prosigue su crecimiento espiritual porque él está enfocado, él se está extendiendo hacia adelante, él está concentrado a lo que está adelante con determinación, prosigue hacia adelante. La palabra extenderse que Pablo usa aquí hace alusión a ese esfuerzo máximo que hace el corredor que participa en la carrera de atletismo. Nosotros que hemos visto por televisión esta disciplina deportiva, cómo aquellos que están participando se extienden de tal manera que su mano casi choca con el pie. Porque prosiguen o persiguen una meta. El cristiano ha sido salvado para que prosiga una meta. Y esa meta era lo que impulsaba a Pablo a seguir con determinación hacia adelante. Pues tú te imaginas que Pablo se quedara enfocado en sus fracasos o que Pablo se quedara enfocado en las cosas que le hicieron padecer los propios hermanos de la iglesia. Él no iba a avanzar. Él dice en el verso 14, prosigo a la meta, porque ese es su enfoque, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos visto que fuimos predestinados por Dios para salvación con un propósito: ser tallado a la imagen de Cristo. Alcanzar la perfección moral de Jesús es una meta para el cristiano. Esa es la meta por la cual se está predicando esta serie, ser hecho a la imagen de Cristo en esta carrera cristiana. Obviamente, teniendo la conciencia de que de este lado de la eternidad nosotros no vamos a alcanzar esa perfección santa de Cristo. Sin embargo, tiene que ser nuestra brújula, tiene que ser nuestro norte. Esto es lo que yo persigo, porque si tú no tienes eso como meta, tú no vas a crecer en tu proceso de santificación. Tiene que tener a Cristo, tiene que tenerse en mente ser como Cristo para que puedas avanzar. Esa es la meta por la cual fuimos salvados. Esa es la meta por la cual los apóstoles instruían a los creyentes, porque no solamente Pablo tenía esa convicción,
Mira lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, es decir, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El apóstol Juan habla de cuando alcancemos esa santidad plena, perfecta de Cristo, y apunta a la segunda venida del Señor. Pues es cuando el Señor venga que nosotros vamos a alcanzar esa santidad perfecta. Pablo se lo decía a los filipenses. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, segunda venida del Señor. Pero a los hermanos en Corintios también Pablo les habla de esta transformación perfecta de santidad que ocurriría cuando Cristo venga por su iglesia. 1 Corintios 15, versículo 49 al 52, dice allí la palabra de Dios, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformación plena, completa, sin pecado. Hermanos, nuestra victoria de salvación y de santificación perfecta está garantizada, porque Cristo la ganó por nosotros. Sin embargo, en cuanto a nuestra santificación perfecta, mientras estemos aquí en la tierra, hasta que Cristo vuelva por nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de purificarnos para santidad. Nota una vez más al apóstol Juan, en 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La promesa de que alcanzaremos esa meta, el de ser semejante a Cristo, no anula nuestra responsabilidad de purificarnos para evitar darle cabida al pecado. Ahora bien, Pablo sigue diciendo en el verso 15 algo que pareciera una contradicción, pues el verso 15, él dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Obviamente, por lo que hemos venido desarrollando a la luz de las Escrituras,
Pablo en este pasaje no puede estarse refiriendo a que ya hay un grupo que ha llegado a la perfección moral aquí en la tierra, porque eso es imposible. Pues hemos probado con la misma escritura que la perfección moral acontecerá cuando Cristo venga por su iglesia, que seremos completamente transformados. Algunos estudiosos dicen que en este pasaje en particular, Pablo se refiere a la salvación perfecta, porque la salvación que es en Cristo Jesús sí es perfecta desde el primer día. Nosotros hemos sido perfectamente salvos, no por nosotros, sino porque quien nos salvó, Cristo el Señor, es perfecto. Pero en cuanto a ese proceso de santificación progresiva, se nos ha dado una responsabilidad y nosotros somos imperfectos. Por lo que este grupo apunta a que cuando Pablo habla aquí de que somos perfectos, se está refiriendo a la salvación perfecta que en Cristo nosotros hemos obtenido. Sin embargo, otros estudiosos entienden, y por el contexto de este texto, yo me identifico también con este grupo, entienden que más bien Pablo está haciendo alusión aquí a los que son maduros o que han alcanzado cierto nivel de madurez en la iglesia. Mira, una vez más, lo que dice Filipenses 3, versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Son los creyentes maduros que procuran la unidad dentro de la iglesia local. Dice, esto mismo sintamos. Mira, tenemos que estar unidos en el espíritu. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Es decir, no necesariamente dentro de una comunidad de cristianos maduros se esté de acuerdo con cosas que son secundarias o cosas que la Biblia no arroja mucha luz. Por eso dice, mira, en lo que estamos claros, esto mismo sintamos. Ahora, los cristianos inmaduros sí tienen la tendencia a provocar situaciones cuando hay cosas que aunque no son pecaminosas, pero no le gusta, no, yo no estoy de acuerdo. Proceden entonces por la inmadurez a ver desavenencia. Y parece, como hemos dicho en otros sermones, que dentro de la iglesia se estaba levantando un espíritu divisivo, porque Evodia y Sinti, que no hemos llegado ahí, tenían una
disputa. Que Pablo tiene, mira, que llamar a un hermano maduro, oye, intercede para que se pongan de acuerdo. Y es mi oración siempre por nuestra iglesia que continuemos creciendo. Porque mientras más maduros somos en el Señor, menos cabida damos al pecado. Por eso la importancia de proseguir hacia la meta. ¿Qué hemos visto durante el desarrollo de este mensaje? Bueno, vimos la enseñanza espiritual que Pablo quiso ilustrar con su metáfora, que es el llamado a madurar en el Señor. Y este es un llamado para cada cristiano. El llamado a cultivar la imagen santa de Cristo es responsabilidad de cada cristiano, pues este es el propósito por el cual tú y yo fuimos salvados. También vimos la táctica de Pablo para seguir avanzando en su vida de santidad progresiva. Y es interesante que Pablo, un hombre que Dios usó de una manera magistral, dice, no, yo tengo que seguir creciendo. Yo no lo he alcanzado todavía. Porque ciertamente, de este lado de la eternidad, tenemos que seguir creciendo. De este lado del sol, mi amado hermano, mi amada hermana, nadie se gradúa de cristiano. La graduación es con la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, tenemos que esforzarnos. Pablo no se detenía en los fracasos y pecados del pasado con un espíritu de culpa permanente, pues en Cristo él sabía que todos y cada uno de sus pecados fueron perdonados. Tampoco Pablo se detenía a vivir de la gloria del pasado, sino que proseguía a la meta a ser cada vez más como Cristo, más parecido a Cristo y menos parecido a Pablo. A modo de conclusión, quisiera traer una pregunta de reflexión. Si tú haces una comparación de tu vida espiritual de unos 2 o 3 años atrás con relación al estado espiritual en que te encuentras ahora, tú puedes encontrar que has crecido, que has avanzado, que has madurado en el Señor. Porque la madurez espiritual no se puede esconder, se hace evidente a través de los frutos. Eres una persona que has crecido en mansedumbre,
¿Eres una persona que has crecido en humildad? El Señor Jesucristo le hizo un llamado a sus discípulos en Mateo 11:29, aprended, un mandato, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eres una persona que gustosamente te sujeta a lo establecido por Dios en su palabra, porque Cristo se sujetó a la voluntad de Dios. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y tremenda voluntad que Él vino a hacer, la del Padre. El humillarse a tal manera que se hizo hombre, para descender del cielo, siendo Él santo, sin pecado, sin mancha, siendo Él Dios mismo, para permitir que viles pecadores lo crucificaran en una cruz, para por ese sacrificio salvar a viles pecadores, entre los cuales estamos tú y yo. Él se sujetó voluntariamente y gozosamente a la voluntad del Padre. Cuando tú analizas tu vida espiritual de 2, 3 años atrás con tu vida espiritual ahora, tú puedes decir, sí, yo soy una persona que he crecido en la sujeción a la palabra de Dios. Porque si Pablo, el apóstol de los gentiles, necesitaba seguir creciendo, imagínate tú y yo. Pablo crecía porque Pablo se esforzaba en tener un conocimiento más profundo de su Señor y Salvador. Mira lo que él dice en el versículo 8 de Filipenses 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo invertía toda su energía por tener un conocimiento más profundo de Cristo y su reino. Sin embargo, hoy día estamos viviendo un cristianismo ligero, donde nuestras energías están enfocadas en las cosas seculares. Estamos dispuestos a dedicar tiempo de sacrificio, tiempo de trasnoche para cosas seculares, que no necesariamente sean malas, pero no estamos dispuestos a invertir tiempo, sacrificiar para conocer más a nuestro Señor. ¿Y cómo tú pretendes que vas a estar incorporando la imagen de Cristo en ti si tú no quieres conocerle más? Conlleva un esfuerzo la madurez espiritual. Porque en un mundo tan agitado como en el que vivimos, y te recuerdo que no es fortuito que vivamos en un mundo agitado,
porque si se te ha olvidado, la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él quiere que tú y yo estemos entretenidos en las cosas seculares. Que toda nuestra energía esté puesta en las cosas seculares. Porque no vamos a crecer. Conlleva sacrificio, porque yo tengo que romper y hacer espacio para de manera intencional tener tiempo para conocer mejor a mi Señor a través de su palabra. Pablo tuvo tal pasión, tal convicción por ser cada vez más como su Señor, por conocer cada vez más a Cristo, que cuando estuvo en ese último encarcelamiento, donde fue decapitado, le dijo a Timoteo: tráeme los rollos, tráeme los pergaminos, es decir, tráeme la palabra de Dios, tráemela. Necesito seguir comiendo, pero él va a partir ya. Pero quería seguir conociendo más a Cristo. Tú tienes esa hambre por Cristo, por conocerle más, por ser más como Él, porque si tú no lo conoces es porque no te interesa ser como Cristo. Que el Señor nos ayude a salir diferente de aquí a como entramos. Y es mi oración que el Señor haya hablado a su pueblo. Pero también es mi oración que el Señor haya hablado a aquellos que aún están aquí sin Cristo y que puedan tener convicción de pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que al término ya del sermón, concédame orar para dar paso a nuestros hermanos de la alabanza. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo para esforzarnos a seguir hacia adelante. Tenemos tu palabra para crecer cada vez más a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos las herramientas, Señor. Lo que no nos estamos apropiando de ellas. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu hable a esta iglesia. Señor, trae convicción de pecado, Señor. Que no salgamos como entramos. Que podamos evidenciar por los frutos que estamos creciendo, que estamos madurando en el Señor. Oh Dios, ayúdanos, porque necesitamos crecer, Señor, para no darle cabida al diablo ni a nuestra naturaleza pecaminosa. Señor, santifica esta iglesia, oh Dios. Santifícala, oh Señor. Mira aquellos, Padre, que aún están sin ti, que son visitantes asiduos, pero que oyen sermón, vienen, sermón, van, y ellos siguen indiferentes, Señor. Trae convicción de pecado y tráelo en arrepentimiento y fe a Cristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.